por el mito y el tabú, y entonces generamos un prejuicio hacia las personas trans. Es muy importante entonces obtener información objetiva, científica, pero sobre todo laica con respecto al tema de las personas trans. Y entonces el día de hoy yo voy a ir como un poco clarificando algunas de los mitos que regularmente se han estado generando alrededor del tema trans. Y bueno, mi nombre es Edgar Rosales y bueno, me he dedicado a la psicología, a la sexología, y coordinamos un colectivo de familias o de apoyo a familiares de personas LGBT. Les brindamos apoyo a padres y madres que necesitan información para conocer qué es la orientación o qué es la identidad de género de su hijo o su hija. Y entonces, bueno, nos hemos dedicado a eso, y el día de hoy, gracias al Instituto Municipal de las Mujeres, que nos invitó a desarrollar pues esta ponencia. Y pues vamos a ir clarificando poco a poco. Trans, es decir, una persona que independientemente del lugar a donde haya quedado en una línea, vamos a suponer que la transición implica de aquí a acá, ¿sí? Donde acá podría ser una meta. Sin embargo, a lo mejor por condiciones económicas, como ahorita vamos a ir viendo, yo me quedo aquí. Y entonces, como si yo me quedo aquí, ya recibo otro nombre. Vamos a pensar, no sé, a lo mejor una persona trans que quiera hacerse, no sé, una cirugía específica, pero por condiciones de dinero no le alcanza, pues no significa que su meta sea esta, va a recibir otro nombre, ¿no? Entonces es un término global que se utiliza para incluir, no para segregar. Entonces, es un término global que define a una persona cuya identidad de género es diferente, diversa, ¿sí? O que no se ajusta a estos patrones de sexo asignados socialmente. De ahí que entonces no va a haber congruencia o concordancia entre lo que yo siento, entre lo que yo expreso y lo que hay entre las piernas. ¿Sí? Entonces, esa sería una persona trans, una persona que su identidad de género es diferente a la de su expresión de género, pero porque la sociedad le dijo que con base a sus órganos sexuales tendría que actuar y vivir de una determinada manera. Ahora, entonces, ¿qué es esta identidad de género? ¿Sí? La identidad de género es una convicción íntima, psicológica y profunda de ser hombre o mujer independientemente de los órganos sexuales. ¿A chirrión se puede? Sí, sí se puede. ¿Por qué? Porque cuando hay un proceso, tendríamos que hablar de fisiología, de biología, de todos esos términos. Muchas de las veces pensamos que el sexo nada más es lo que está entre las piernas. Pero el sexo tiene 7 dimensiones específicas: cerebral, gonadal, hormonal, etcétera, 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 hasta la conjunción o construcción de los órganos sexuales externos e internos. Es decir, que si sucede algo dentro de ese proceso, para que llegue a conformarse los órganos sexuales, podemos tener una variación, que es lo que pasa con las personas trans. Existe una variación específica que entonces hace que su identidad de género sea diversa o no concordante con lo que tienen entre las piernas. Además, que lo que tenemos entre las piernas no nos define. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a probar un ejemplo. A ver, ¿ustedes qué piensan que yo sería? ¿Qué me ven? O sea, a ver, vámonos como clasificándonos, ¿no? Ah, pues yo pienso que tú... No estoy hablando de orientación sexual. Ojo, porque luego me dicen, ah, pues si eres gay. No, no, no. O sea, además eso también es un estigma, ¿no? Mentiras, no es cierto. A ver, ¿qué piensan que soy? Eres hombre. Soy hombre, dicen, ¿no? Mentira. ¿Por qué? Porque tienes barba. Porque tengo barba, porque tengo el cabello corto, Expresión. por mi expresión, por la voz.
Algunos dirían que no. Voz de señora, por acá dice, ¿no? Entonces, el punto aquí es que ustedes están viendo mi género, lo de afuera, lo externo. Pero yo les diría, ¿ya vieron lo que tengo entre las piernas? Sí. Algunas personas sí, algunas otras no. Entonces, en ese sentido, ustedes no saben lo que tengo entre las piernas. No saben si yo tengo una vulva o si yo tengo un pene. Y ustedes asumen que yo soy hombre tan solo por la apariencia. Por ahí, el doctor Juan Luis Álvarez Gallú decía, géneros vemos, sexos no sabemos. Entonces, bueno, esta identidad, ¿sí?, que esta percepción subjetiva de sentirse hombre o mujer, es la identidad de género, independientemente a los órganos sexuales. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. ¿Listo? Por lo tanto, una persona trans es una condición humana, ¿sí? Es una condición humana caracterizada porque no hay concordancia entre el sexo asignado y la identidad de género, por lo que las personas trans están buscando constantemente es vivir en armonía con lo que su cerebro les dice, sus emociones le dicen y con lo que están viendo específicamente, ¿no? Es decir, la persona trans busca esta armonía entre la identidad, la expresión de género y su sentir. Muy bien. Sí, por favor. Entonces, ¿qué tan común es la persona trans? La realidad es que hay estadísticas internacionales, pero en el trabajo constante creo que ahí pues no hay una estadística local ni nacional de más o menos cuántas personas hay, ¿sí? Estas estadísticas más o menos se tantea a nivel internacional que es una de cada o una persona de cada 11.900 varones, es decir, mujeres que transitan, ¿sí?, o hombres que transitan, voy a ponerlo así, hombres que transitan hacia su ser mujer, y uno de cada 30.400 mujeres, es decir, de personas que nacieron con una vulva, pero que transitan hacia su ser hombre. Esto, ¿sí?, ya en la práctica real, creo que hay muchísimo más personas, pero desgraciadamente no hay estadísticas locales, ¿sí? Ok, por favor. Entonces, más o menos con esto llega el momento de poner a prueba nuestro conocimiento. Y a partir de aquí vienen como todos los mitos relacionados con las personas trans. Y entonces, lo que vamos a hacer es ir leyendo precisamente cada uno de esos mitos y ustedes le van diciendo si es un mito, si sí, si no, etc. ¿Vale? Ok, vámonos con el primero. A ver, dale otro clic. Hasta ahí. XX da igual a hombres y XY da igual a mujeres. Levanten la mano los que digan que sí. 1. ¿Ah, chirrión? A ver, levanten la mano los que dicen que no. Entonces, levanten la mano los que no saben. Ok, a ver. ¿Tú te quedaste en sí, no, no sé? Sí. O sea, XX da igual a hombres, XY da igual a mujeres. Así es. Fíjense muy bien. De entrada, ahí está mal, ¿sí? Porque es XY igual a machos, XX es igual a hembras. Ser hombre o ser mujer es un constructo de género. ¿Ven que no la agarraron? Por eso es un test de conocimientos. Pero no, independientemente de que eso está mal, la realidad es que no. Porque, que ya lo había comentado, hay 7 subdivisiones del sexo. Sexo cromosómico, gonadal, órganos sexuales externos, internos, ¿sí? Cromosomático, genético, cerebral, etc. Es decir, que cuando está la unión,
de lo que es el esperma y lo que es el óvulo empieza a subdividirse. Y es como si le dijera, ay, bueno, yo ya tengo el sexo cromosómico, pero como ya fue lo mío, hasta aquí fue lo que hice, entonces ahora te paso la batuta a ti, sexo gonadal, para que hagas lo tuyo, y cuando termina de hacerse las gónadas, entonces le manda una información específica a las hormonas, y luego estas hormonas, cuando terminan, le mandan la información al cerebro, y así sucesivamente. Por lo tanto, no necesariamente XY va a ser igual a hombres o XX va a ser igual a mujer. ¿Por qué? O a hembra. ¿Por qué? Porque también existe lo que son los estados intersexuados. Es decir, vamos a definir el sexo como esta línea continua en donde los puntos externos van a ser personas que podrían complementarse a nivel reproductivo, sin tomar en cuenta la orientación o la identidad de género. Pero entre esa línea están los estados intersex, y que más o menos los estados intersexuados hay una clasificación de 128 tipologías de personas que pueden nacer con una variante en órganos sexuales. ¿Qué es una persona intersex? Es una persona que puede nacer con una ambigüedad en los órganos sexuales externos, visibles, o internos, no visibles. A lo mejor muchas y muchos de nosotras y nosotros somos estados intersexuados y ni siquiera nos hemos dado cuenta, porque a lo mejor, ¿no? Voy a imaginar, ¿no? Como en esta misma idea de que Marina decía, bueno, pues eres hombre. Como hombre yo pensaría que a lo mejor tengo gónadas igual a testículos, pero a lo mejor a la hora de que quiero una reproducción, pues nomás, como se dice culturalmente, no pegan. Y entonces a lo mejor me voy haciendo unos estudios y resulta que mis testículos, o lo que yo pensaba que eran testículos, es la mitad testículo y la mitad ovario. Ese es un estado intersexuado también. Y hay 128 tipologías de estados intersexuados. Algunas personas dicen, biológicamente solamente hay hombre o mujer. Yo digo, no. Biológicamente hay hembras, machos y estados intersexuados. Ser hombre o ser mujer es una cuestión de género. Ok, muy bien. La siguiente pregunta. Yo tengo un comentario, pregunta. A ver. Lo que pasa es que yo conozco un chavo que él sí de plano no sabe nada de esto ni nada, y una vez que estábamos platicando yo noté que aparte de que tenía senos, su cintura era muy reducida. Ok. Y él me comentó que él había nacido con, o sea que él era... Es un estado Klinefelter. Toda esta parte es como una mujer. Así es. Hay hay un trastorno por variación genética que se llama síndrome de Klinefelter y síndrome de Turner. Síndrome de Turner regularmente les da a las mujeres, ¿sí? O a las hembras, y que su característica es ser bajitas, casi sin cuello, cuello ancho, manos largas, ¿no? Velludas, ¿sí? Este también podría considerarse como un estado intersexuado. En los varones es todo lo contrario, ¿sí? Son hombres altos, brazos largos, cuerpo en forma de pera, y entonces se genera también crecimiento de volumen mamario. Pero esos son, digo, no me gusta la palabra trastorno, pero bueno, está tipificado desde el área médica como trastornos del área de la diferenciación sexual. Entonces, eso sí es una situación más con los genes, porque pueden haber nacido con XXX o XXY. Entonces, bueno, ¿es lo mismo la identidad de género y la orientación sexual? A ver, ¿por qué no? Una cosa es así, otras no me identifico y otras no. Ok, entonces una cosa es como yo me percibo y otra cosa es quién me atrae. ¿Alguien dice algo diferente? A ver, vamos a ver. Ajá. Así es, una cosa son los órganos sexuales, otra cosa es con lo que yo me identifico y otra cosa es quién me atrae. Vamos a ver entonces la respuesta. ¿Sí? ¿Es lo mismo? Pues no. De entrada no, ¿por qué? A ver.
Porque la identidad de género y la orientación sexual no son lo mismo. La orientación sexual es quién me atrae, quién me gusta, con quién me quiero vincular erótica y afectivamente. Mientras que la identidad de género es quién soy, independientemente a mis órganos sexuales. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo. Y muchas de las veces vemos a personas trans y decimos, pues son gays, ¿no? O sea, englobamos todo el concepto y las variantes de la diversidad en el término gays. De hecho, hasta las mujeres lesbianas, ¿no? Dicen, pues son gays, ¿no? Y se les engloba ahí, sin ver las necesidades específicamente de cada una de ellas y cada uno de los elementos específicos, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Una cosa es quién me gusta y otra cosa es quién soy y otra cosa es qué tengo entre las piernas. Y todos estos procesos son completamente diferentes. Nada tiene que ver uno con el otro. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Las personas trans entonces son homosexuales o bisexuales? ¿Sí? ¿Quién dijo yo? A ver. Yo creo que en ese caso, en términos general de homosexual o bisexual, yo creo que eso puede ser independiente. Por ejemplo, una persona trans, por ejemplo, una mujer trans, muchos dicen, pues si quieres ser mujer le gustan los hombres. Pero no, o sea, tanto hay mujeres trans que son lesbianas o bisexuales, también hombres que les gustan las mujeres o igual. O sea, yo creo que es como, igual si naces con si somos hombres o mujeres biológicamente o somos personas trans, o sea, es una sexualidad que es diversa, no necesariamente se apega a algo. Así es. Entonces, las personas, ¿me ayudas? No necesariamente. Aquí hay una gran variación. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Las personas trans pueden ser homosexuales, pueden ser lesbianas, pueden ser heterosexuales, pueden ser bisexuales, pueden ser asexuales, pansexuales, ¿no? Y una gran diversidad. Es decir, a ver, no estoy entendiendo. ¿Cómo entonces si tú naciste hembra? Voy a ponerle el ejemplo yo. ¿Cómo si yo nací hembra? Es decir, tengo órganos sexuales, una vulva, pero me siento hombre porque mi cerebro sí me lo dicta y mi esencia sí me lo dicta y hago todo este rol, ¿no? O sea, este cambio de rol, este cambio de género. ¿Cómo es que puede ser hetero, homo o bi? Vamos a pensar. Si Marina Fernanda fuera mi pareja, ¿qué orientación sexual yo tendría? A ver, los demás. A ver, las y los demás. Fíjense otra vez el ejemplo, ¿ah? ¿Mis órganos sexuales qué es? ¿Les dije? hembra, Vulva. No vulva, ¿ah? Vulva. Eres un hombre trans. Soy un hombre trans, mi identidad de género es masculina, ¿no? Me vivo como varón y me gusta Marina Fernanda. ¿Qué orientación sexual tengo? Súper heterosexual. Súper heterosexual. ¿Sí? Sí, heterosexual. Pero ¿qué pasaría si yo les digo, no, a ver, no me gusta Marina, pero me gusta él, me gusta Ricardo? A ver, ¿qué sería? ¿Tengo órganos sexuales femeninos o tengo una vulva? Mi identidad de género es varón, ¿sí? Hago todo mi cambio, pero me gusta él. ¿Y él qué es? Vamos a pensar que él es cisgénero, es decir, una persona que tiene órganos sexuales masculinos y que su identidad coincide con sus órganos masculinos. ¿Yo qué sería? ¿Qué orientación sexual tendría? Heterosexual. No. puede ser dos. Puede ser dos. Gay. Tendría que ser. ¿Vamos? ¿Por qué vi? A ver, ¿por qué vi? Porque tú, o sea, tu identidad es como hombre, pero tus órganos son de mujer, según o sea, por eso me inclino a pensar eso. No porque lo afirme, solamente me atrevo a pensar. Muy bien, muy bien, muy bien contestado porque es lo que mucha gente allá afuera piensa. Muy mal porque no es así. Así es. Muchas de las veces pensamos que los órganos sexuales van a definir la orientación sexual y no. Lo que define la orientación sexual es la identidad de género.
Entonces, si yo tengo vulva, me vivo como hombre, mi rol es de masculino y me gustan los hombres, entonces sería un hombre trans homosexual. Pero tienes vulva. Pero mi identidad es la que vale, no mis órganos sexuales. Vamos a pensar, otro ejercicio. A ver. Hay una consideración. ¿Qué hay con las cosas que se imponen? O sea, yo no estoy de favor ni contra, estaba pasando, escuché. Pues hay muchas cosas que son impuestas en la mente y otras se adquieren por convicción. O sea, ¿cómo considerar esto sin prejuicio? Yo estoy seguro que hay personas que en cierta manera son bisexuales, todo ese sistema, ¿no? Pero en el fondo no quieren, porque le ven. Entonces, ¿quiere decir que fue algo impuesto? Porque tenemos que definir algo que me imponen y algo que se quiere por convicción. La convicción es conocimiento. Entonces es conocimiento basado en una verdad que cada uno va a confirmar y entonces se hace una decisión. Así es. Y es muy buena pregunta porque también aquí tenemos algunas preguntas, o si ahorita vamos a ir para allá, ¿no? A responder eso. Hay un elemento nada más importante. Nosotros como seres humanos somos biopsicosociales. ¿Sí? Es decir, hay un componente biológico, hay un componente psicológico y hay un componente social. Lo que se aprende es lo social, que se mete a lo psicológico, pero nada tiene que ver con las cuestiones biológicas. ¿Qué es lo que sí puedo aprender de los demás? Aprendí yo que Edgar, ahorita esto es una moda. ¿Sí? Eso sí se aprende. Aprendo que a lo mejor para ser masculino necesito ponerme un pantalón y no una falda, que eso cambiaría dependiendo del contexto. Porque si me voy a Rusia, ¿no? Allá donde inclusive los soldados traen 4 o 5 arriba de la rodilla, pues se vale, ¿no? Entonces sí, ahorita vamos a ir para allá, pero sí, hay aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Lo que se aprende son las actitudes, no el sentir. Y ahorita vamos aclarando eso, ¿va? Pero a ver, vamos a pensar. Iba a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, compañero que tiene Star Wars, ¿cuál es su nombre, perdón? Kevin. Vamos a pensar que Kevin sale de aquí, ojalá y que no suceda, ¿no? Pero a lo mejor se va en el camión, ¿sí? Va en el camión, ¿no? El camión choca, los vidrios vuelan por todos lados y entonces resulta que a Kevin le cae un vidrio entre las piernas, por no decir en el pene, ¿no? Entonces resulta que llega la ambulancia, pero ya saben que aquí pasa un accidente y se tarda todo, caos vial, etc. Y entonces a Kevin lo atienden, lo llevan al seguro, lo llevan al hospital, pero cuando llega le dicen, ¿sabes qué, mano? Pues tu órgano sexual ya no tiene un funcionamiento y te lo vamos a quitar. Kevin, ¿dejará de ser hombre por eso? ¿Por qué no? Si ya no tiene pene y a veces el pene pues es el que rige y el que manda, ¿no? Porque fue un accidente, no porque fue una decisión. Pero tal vez la identidad Así es. o sea, yo no puedo tener mi pene entre hombre porque es mirar la idea que yo manejo. Así es. Entonces aquí podemos decir que hay personas, hombres con vulva y mujeres con pene. Yo quería decir un comentario. A ver. No alcanza. Bueno, no, ¿sí me oyen? Bueno, yo por ejemplo cuando estaba antes de mi transición, empecé a andar, pues siempre mis relaciones fueron con mujeres. Y sexualmente yo no tenía un placer, ni siquiera una excitación, porque no estaba a gusto con lo que me identificaba. Aún así, no tenía nada que ver con quién estaba, porque a mí me gustan las mujeres, pero como yo me sentía y como yo me percibía, era un problema. Entonces, cuando ya empiezo a descubrir que mi identidad es femenina y lo empiezo a compartir con mis parejas, empiezo a ver que mi vida sexual empieza a mejorar muchísimo y que yo tengo una excitación completa porque ya soy como congruente con mis ideas y con mis sentimientos, ya no vivo una doble vida. Así es. Entonces nos estás comentando que solo a partir de la concordancia, es decir, que lo que yo siento aquí, lo veo reflejado aquí, puedo vivir una vida plena, sí, y eso es muy independiente de la orientación sexual. Y aún yo siendo heterosexual, o sea, Ajá. bueno, ahorita ya no, pero
Entonces, hay 3 tipos de orientaciones sexuales: heterosexual, homosexual y bisexual, reconocida no por la señora que vende tamales en la noche, por la Organización Mundial de la Salud, porque luego a veces decimos, no, pero es que una persona de acá decía que no, otra que acá que no, otra de acá que no. O sea, es la Organización Mundial de la Salud, que es la que rige la salud a nivel internacional, ¿no? Ok, siguiente pregunta, dale una más, por favor. ¿Las personas trans son una moda? Pues no hay datos en la historia de ellas o de ellos. A ver, mito, sí, no, ¿quién dice? A ver. Mitote. No es una moda, sino más bien me ha dado cuenta de que en los últimos años se ha dado con más libertad hasta a las leyes ya permiten a las personas de la preferencia sexual. Sí. Pero ese no es el mismo tema. Digo, pero es un ejemplo muy interesante. Lo que tú dices es que a mayor apertura legal, jurídica y reconocimiento de derechos humanos, hay mayor visibilidad. Es correcto. Por lo tanto, las personas trans no son una moda. ¿Otra? Porque desde la antigüedad hay datos de esta expresión. De hecho, sí, hay por ahí un dato curioso, ¿no? En la Biblia, ¿no? O para quienes consideran que la Biblia es uno de los documentos que rige su vida, también se hablan de las personas que son eunucas o eunucos, ¿sí? Algunos historiadores dicen es que tiene que ver con una persona trans, una persona que hacía un cambio físico y se vestía acorde a lo que sentía. Algunas personas, no lo estoy diciendo yo, ¿va? Podríamos investigar, ¿sí? A ver si es cierto. Pero bueno, nos vamos como más lejos. Los griegos ya tenían como toda una estructura de información con respecto a estas personas. ¿Iba a comentar algo? Esa situación de los eunucos es que el punto está que se tiene que considerar sin prejuicios, o sea, el equilibrio llega a la parte mental, física y espiritual, ¿no? Espiritual no significa que tiene que ser religioso, pero existe. Así es. La palabra eunuco, la parte espiritual, son los que no se casan, y es un don, según los escritos. Y en los griegos, o en la parte filosófica, son los que cuidaban las doncellas, o sea que tenían que estar castrados porque cuidaban las doncellas. Así es. No se pueden brincar. Y quizás con este tipo de información, como no se llega al meollo del asunto, entonces se extravean las cosas. Así se es. toman en partes y se contrapea todo. Así es. Voy a retomar algo que dice usted. En diferentes culturas, las personas trans han tenido esta visión del equilibrio y la dualidad. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, en México, no se alcanza a ver a lo mejor la imagen, pero son las mushes. En Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, está una población que se llaman las mushes. Las mushes son personas que nacen con unos órganos específicos, ¿sí? Con una identidad de género diferente y se viven acorde a ese sentir. Allí, en Oaxaca, son consideradas como inclusive las chamanas, ¿sí? Las que tienen un poder jerárquico social importante porque tienen su dualidad en un solo cuerpo, ¿no? Entonces sí hay historia, ¿no? Por ejemplo, tenemos historias, un poquito más, regularmente estas poblaciones se llamaban dobles espíritus, ¿sí? Verdash, o inclusive, bueno, en México las mushes, pero sí hay registro desde tiempos inmemoriales, ¿no? O las tribus cheyennes en el norte que reconocían hasta 5 géneros. Sí, o hay culturas donde reconocen un montón de géneros, ¿no? Eso también es muy interesante. O también la religión hindú. ¿Perdón? También la religión hindú, porque ahí marca mucho la dualidad en sus creencias y deidades, ¿no? Y deidades, por ejemplo, una deidad muy simple, o sea, lo pueden ver con facciones Sí. femeninas, pero... Sí, de hecho yo pensaba al inicio que las deidades hinduistas eran mujeres, pero ya después cuando alguien me dijo, no, es que son hombres, pero son hombres que tienen una dualidad a nivel de expresión muy interesante, ¿no? Entonces, a ver, vamos como un poco viendo como la cuestión de los aprendizajes. La identidad de género se aprende de nuestra familia, de nuestro contexto, es decir, es una influencia social. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Quién dice sí? Dice que sí, ¿va? Y más o menos ahorita ya nos explicaba por qué, ¿verdad?
que tenía que ver con precisamente la retroalimentación que le dije, ahorita vemos, ¿no? Mira, hay una posición, por ejemplo, yo no soy religioso. Ajá. Gracias a Dios. Pero por respeto a uno, porque son cosas sensibles. Resulta ser que Salomón tuvo 1000 mujeres, o sea, tratemos de considerar, yo nunca los vi. El punto está en que si vemos una historia con escritos prehistóricos, cosas más antiguas, resulta ser que Salomón se llegó a acostar con hombres. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el problema? O sea, ¿es bueno o es malo? Independientemente. Yo pienso que todo ser humano necesitamos de considerar una cosa importante. Existe una espada que se llama aburrimiento. Usted se aburre si está feo, bonito, rico, pobre, si es hombre, mujer, gordo, lo que usted se aburre. Es normal, ¿por qué? Porque entra a prueba si lo que usted hizo, una elección o cualquier cosa que hizo, ¿por qué razón la hizo? Muy bien. Entonces ahí es donde, el punto es el siguiente. Es que es difícil entender y aceptarse una persona que es homosexual, es que no puede encajar. Yo respeto. Sí, incluso yo tengo una hermana que tiene problemas. Para mí problemas porque pues ahí andan las escondidas, entonces es un problema. Pero quiero yo decirles que cuál es la causa, estamos viendo efectos, ¿no? Entonces lo importante es en verdad que uno viva bien. Así es. Viva bien. Sí. Con la extensión de la palabra. Y eso es muy importante, ¿no? Que me parece que cada vez que nosotras y nosotros actuamos bajo nuestro sentir, ¿sí? Bajo nuestro propio sentir, quitándonos como todos esos tapujos, discriminación y estigma, vamos a vivir más congruentemente. Ahora, habrá que diferenciar que yo, Edgar, puedo tener una práctica sexual con un hombre por aburrimiento a que yo lo desee porque me enamora. El ejemplo clarísimo, una trabajadora sexual o un trabajador sexual. Yo llego, si le pago y dice, va, a lo mejor no es su orientación sexual, o sea, no es con quien quiera enamorarse, vincularse, estar, pero pues es su trabajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, habrá que diferenciar la práctica sexual de lo que es la orientación y la identidad de género, ¿ah? Entonces, en este sentido, no, la identidad no se puede aprender de nuestra familia o de nuestro contexto, no es una influencia social, porque Simone de Beauvoir en diversas investigaciones menciona que la identidad de género es independiente a las experiencias de aprendizaje y de crianza, es decir, pues que no tiene que ver con lo que mi mamá, mi papá me enseñaron. Meyer cree que la identidad de género no es determinada por las experiencias tampoco de aprendizaje. Por lo que Barrios, que es un sexólogo mexicano, dice, es independiente, o sea, no hay una relación entre lo que me enseñaron en la casa a lo que está en mi sentir. Entonces, no hay una relación entre la influencia social, ¿sí?, y mi sentir. Lo que sí hay influencia es mi comportamiento y mi actitud. Por ejemplo, si la compañera trae el cabello morado, esa sí es una influencia social que al final ella decidió. Pero no, entonces yo creo que sí, tu mamá te dijo, píntatelo de morado, ¿no? Porque yo creo que fue la primera que dijo, no. Esas cosas sí tenemos que diferenciarlas, ¿no? Ok, siguiente. La identidad de género aparece por un trauma en la infancia. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Vamos a ver qué dice. Pues no. ¿Por qué? Vamos a ver. La identidad de género no es causada por la forma de actuar, de vivir de los padres, madres, ¿no? O sea, no hay una relación específica. No es causa de acontecimientos en la infancia, como el divorcio, abuso u otras experiencias traumáticas. No hay ningún estudio hasta ahorita que diga sí hay relación. Hasta ahorita ninguno. Ahora, yo sí lo tengo que decir. Hay algunos pseudo estudios, ¿sí? Porque luego me dicen, no, es que mira, yo una vez leí que un estudio o alguien de un movimiento específico dijo que había un estudio. Sí, ok, sí los puede haber. Pero cuando yo, Edgar, mi experiencia es la siguiente. Cuando yo, Edgar, he buscado la bibliografía de esos informes o estudios,
vienen patrocinados de una organización internacional que se llama la NART. La NART, por sus siglas, es Asociación Católica de Investigación Científica. Digo, pues aquí está. Cuando hacemos investigación, muchas de las veces le metemos la parte que queremos encontrar. Y entonces, si yo digo que no, es influenciado, pues vamos a ver por quién está pagado, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí hay que checar muy bien eso, nada más. Entonces, los comportamientos de género de una persona vienen naturalmente. Esto lo dice la organización Asociación Psicológica Americana. No es influenciado, sino viene naturalmente por lo que la persona siente. Una pregunta. Sí. Es importante. Sí. A mí me gusta mucho la lectura. Resulta ser que hay una parte que la define con lo más bajo, en la parte espiritual de Roma. Y todo así se empieza a cuestionarse cuando no se llega a una base. ¿Cuál es el problema? Resulta ser que ahí los padres se acuestan con las hijas como si se acostaran con la esposa y las madres con los hijos como si fuera el esposo. El punto es que dice que es una costumbre que ellos tienen. O sea, no quiero decir que los romanos o todos los romanos, está hablando de las prácticas que hacían, porque puede ser un mexicano, un indio, un americano, o sea, deliberemos la mente. El punto está, como usted está expresando, hay mucha base, pero esa posición puede ser la semilla en la cual haga esta distorsión, porque cuando algo no combina, no es, entonces déjenme decirle algo que a mí me ha costado mucho trabajo en mi vida entender, y se lo voy a expresar a ustedes. ¿Cuánto es mentalmente 1 más 1? No me diga cuánto es, piénselo. Ahora dígame físicamente cuánto es 1 más 1, dígamelo alguien, usted. ¿Cuántos son? ¿Cuántos? 2. ¿Tú qué opinas? ¿Usted qué opina? 1 más 1, ¿cuántos son? 2. Ok. Esta es la parte física, la parte espiritual. Ojalá y la consideren. ¿Saben cuántos es 1 más 1 en la parte espiritual? 1. ¿Lo puede explicar? Porque es una totalidad. Correcto. ¿Otra expresión? ¿Otra? No, es que va más allá porque si no nos cohibimos. Hay una verdad que en la parte mental no existe la verdad, no hay una verdad absoluta, porque para usted es una cosa y para mí otra. En la parte física existe solamente una verdad y es la única. Se llama causa-efecto. Eso es la verdad y no lo puede cuestionar. La parte espiritual dice que Dios es la verdad, entonces ya ahí entra un conflicto quizás porque es diferente. 1 más 1 es importante entender lo que existe causa y efecto, acción y reacción. O sea, desde el momento en que usted tiene relaciones como hombre o mujer, como sea, y no respeta las reglas, problemas. Incluye desde estado de ánimo, su aseo, así como lo oye, todo implica, porque va a procrear algo. Entonces, ahí es donde yo considero que hay problemas. No se trata de cuestionar, sino de ver y escarbar. Claro. Yo puedo tener como una interpretación, y bueno, creo que es la ricura de la diversidad, ¿no? Cuando hablamos de la totalidad, hablamos también de lo más natural que está en nosotras y en nosotros, que es nuestra esencia. Sí. A ver. El patriarcado. No, tengo un comentario respecto a eso, que bueno, eso que mencionas de causa y efecto también hay que ver que surge de este positivismo científico, que es solamente un grupo que sí estuvo, bueno, que fue o es un grupo dominante, y hay grupos que no son dominantes que también generan conocimiento que no para nada es positivista. Por ejemplo, el conocimiento subjetivo, el conocimiento de cada persona. Entonces hay que ver que también esa parte es el conocimiento que viene de un solo grupo, usualmente formado por hombres blancos mayores de edad y con propiedades, y de ahí pues surge que tomemos
ese positivismo, eso que viene de la razón, todo el conocimiento científico, como lo real, cuando hay muchas propuestas de conocimiento que vienen de muchísimos grupos que no están visibilizados y que no están reconocidos como ese. Entonces, pues creo que es importante tomar en cuenta eso. Y bueno, también tener como nuestra propia convicción, ¿no? Digo, al final aquí no es como convencer a nadie, sino más bien que nos generemos una reflexión personal. ¿Para qué? Para vivir con dignidad, inclusión y respeto por algo que se llaman derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente es, ¿la identidad de género aparece en la adolescencia o cuando la persona ya es adulta? Pues no necesariamente, ¿sí? Porque la identidad y la orientación sexual se descubren. ¿Por qué? Por ejemplo, Money, por ejemplo, dice que hay un periodo perinatal, es decir, antes de el nacimiento, en el que se estructura y se consolida la identidad de género. Los últimos estudios dicen que es de la 6ª semana de gestación a la 12ª semana de gestación se conforma el cerebro y el cerebro ya te dice si te vas a percibir como hombre, como mujer, si es concordante tus órganos sexuales o no, y además quién te va a gustar. Esos son los últimos estudios, ¿no? El avance que ha tenido la ciencia, gracias, ¿no? Tenemos a lo mejor estos elementos. Algunos otros autores, como por ejemplo el doctor Juan Luis Álvarez Gallú, menciona que la identidad de género se establece al primer año de edad. A ver, entonces yo no entendí. Perinatal, y después dicen al año, ¿por qué sucede esto? Perinatal porque ya traes tu base biológica, ¿ah? Ya traes tu molde. Pero al año de edad, ¿qué es lo que sucede? Las personas vamos integrando el lenguaje. Y ahí la diferenciación de lo masculino y lo femenino. Y a partir de eso es el reconocimiento personal de ser hombre o mujer. Hay una persona trans de... ¿Cuántos años tiene la más pequeña? La de la nota de hace unos días. 3, 4 años aproximadamente. Y uno podría decir, ah, chirrión, pero 3, 4 años no tiene la capacidad. Bueno, de entrada hay un mito sociocultural de que los niños o niñas no tienen este reconocimiento de quién son, ¿no? Tenemos que quitarnos esa barrera para en algún momento poder entender que una persona pues ya viene con su paquete. Entonces, la que sigue es, bueno, se establece el primer... todo lo que viene de animales, ¿no? Entonces, no, a partir de ahí en adelante vas a hacerte carnívoro. A lo mejor lo podrías hacer, ¿no? Está bien, pero a lo mejor cuando comes la carne, ¿no? Te volteas y tienes ganas de vomitar, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué significa esto? Que la persona no puede cambiar su identidad, puede reprimir su identidad, pero eso tiene costos como depresión, consumo de drogas, prácticas de riesgo, etcétera. Afortunadamente, pues bueno, no te vamos a obligar a hacer eso. Tampoco te vamos a meter una terapia reparativa para que generes ese cambio. ¿Ah? Entonces, bueno, Richard Green, por ejemplo, menciona que la identidad es una necesidad permanente, no es moda, no es decisión, no es así, se me ocurrió ahorita y pues mañana... Es como si yo dijera, a ver, vamos a ver el cielo. Pues está haciendo calorcito, ¿no? Pues hoy voy a ser, no sé, mujer. Al rato que se meta el sol, ¿sí? Pues hoy voy a ser hombre, porque ya se metió el sol. O en la noche voy a ser de los dos, ¿no? O sea, no es una situación de decisión y elección. Género fluido. Gender fluid, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que al inicio yo les dije que tenemos la etiqueta de generar etiquetas para todos? Una persona género fluido puede ser, a lo mejor yo podría ser género fluido porque desde lo cultural los hombres no llevan ¿qué? Aretes, no llevan cabello largo, no llevan uñas largas. Entonces yo puedo ser un género fluido porque lo cultural me va marcando que sí y que no, pero no tiene que ver mucho con esta situación. Eso es más bien una situación social, política. Yo le digo que es político. Queer